Ya hace algún tiempo hablamos sobre consolas, casi siempre hablamos en el canal sobre PC Gaming, pero para este video quiero hablarles acerca de gaming en smartphones, una de las plataformas más grandes que existen actualmente para jugar, y sobre todo comentarles cómo lo veo yo desde el punto de vista de alguien que tiene y juega en PC de toda la vida. Para este video quiero hacer una pequeña estructura de cuáles son los puntos que yo considero más importantes a la hora de evaluar una plataforma para jugar, puntos que al final terminan haciendo que en este caso el PC para mí, como también para muchos de ustedes, sea la mejor plataforma de juego actualmente. Punto número 1. Los juegos. La tienda de apps en móviles está repleta de juegos, de hecho hay muchísimos. Por suerte desde ya hace algunos años cada vez son más los juegos multiplataformas, que son de IPs reconocidas que se van uniendo a mobile y atrayendo jugadores de otras plataformas. En mi caso vamos a centrarnos prácticamente en dos categorías en concreto, la de shooters, en donde voy a hablar acerca de Call of Duty, que es mi FPS favorito para móviles, y por otra parte vamos a hablar de League of Legends Wild Rift, que recién acabo de salir y es la versión mobile del MOBA por excelencia en PC, aunque también evidentemente sé que hay un mercado bastante importante de emuladores para consolas y sobre todo de RPGs y MMORPGs, con juegos como por ejemplo el Genshin Impact. Así que entre juegos buenos, malos, casuales, multiplataformas, emuladores y demás, realmente existe muchísimo a lo que jugar en mobile. Punto número 2. Rendimiento. Como pecero, este quizá es uno de los puntos que más me falla a la hora de jugar en smartphones, pero al mismo tiempo entiendo perfectamente por qué sucede. Básicamente porque al ser dispositivos móviles en la mayoría de casos no están pensados para hacer gaming intensivo. Los teléfonos suelen generar un montón de calor, sobre todo si el juego al que estás jugando es demasiado demandante. Esto combinado con un sistema de refrigeración pasiva y poco espacio para disipar calor termina casi siempre en un cuello térmico, que a la larga termina disminuyendo el rendimiento de tus componentes y por ende tus FPS a costa de tratar de proteger tu hardware. Empecé esto ya lo conocemos desde hace tiempo, pero es que en mobile es brutal, solo por el simple hecho de que en móviles de gama media muchas veces los FPS pueden llegar a caer durante tramos de una partida por debajo de los 30 FPS, algo que ya de por sí es una tasa de frames bastante baja para alguien que juega en PC, en donde el estándar mínimo desde hace muchísimo tiempo ya es de 60 FPS. Esto me lleva directamente a hablar acerca de las gamas y cómo funcionan los juegos dependiendo de qué móvil tengas, algo que sin duda alguna depende de cuánto dinero te dejes en ello, pero ya te digo yo que comprar un móvil solo con la intención de jugar, sin duda alguna puede llegar a ser más caro que un PC calidad-precio de gama media actual y que seguramente corra juegos y emuladores de Android, además de los propios juegos de PC a mucho más de 60 FPS, al menos cuando de competitivos estamos hablando. Eso sí, por suerte cada vez son más los desarrolladores que añaden settings gráficos a sus juegos. Normalmente estas opciones son seleccionables y ligadas al hardware y a un rendimiento mínimo estipulado por los desarrolladores. Y de nuevo, aunque la estabilidad de los FPS no sea la mejor, si tu móvil es de al menos gama media o gama media baja, la mayoría de juegos se pueden llegar a jugar y disfrutar. En mi caso, por ejemplo, con un Redmi Note 8, que es un móvil de unos $200 aproximadamente, incluso en algunos sitios se puede llegar a encontrar un poco más barato, se puede jugar Call of Duty en modo multijugador en la mayoría del tiempo por encima de los 40 FPS. Por otra parte, el League of Legends en este caso puede ir con un preset de configuración de rendimiento a 60 FPS en la mayoría de ocasiones, o en el preset de calidad limitado a 30 FPS. Al margen de todo esto, parece que poco a poco son más las marcas que empiezan a usar como estándar en sus pantallas los 90 y 120 Hz adaptativos, además de tratar de mejorar sus tiempos de respuesta táctiles, aunque aún no están a la altura del input lag de periféricos en PC. Y bueno, todos los juegos no tienen soporte a dicha tasa de refresco y evidentemente no todos los móviles con este tipo de pantallas corren juegos a esa tasa de frames, lo que hace que al final pues termine siendo una característica un poco más de experiencia de usuario directamente cuando estás usando el sistema operativo o moviéndote entre aplicaciones, más que una característica exclusivamente gaming como ya conocemos en PC. Pero bueno, déjenme saber en comentarios si les gustaría un video hablando sobre pantallas de alta tasa de refresco en móviles. Punto número 3. Jugabilidad y ergonomía. Este es el punto por el que personalmente a mí más me cuesta jugar no solamente en móviles sino también en consolas, en donde los controles son mucho más parecidos. En este punto encuentro principalmente un problema y es el de tener controles en pantalla, y sí, evidentemente sé que si no están en pantalla no pueden estar en ningún otro lado, pero lo digo principalmente porque no siento que exista ningún tipo de feedback entre cuando estás presionando un botón en pantalla a diferencia de cuando estás jugando con un mando, algo que si no estás demasiado acostumbrado se puede llegar a ser bastante raro
al menos en principio, pero entiendo perfectamente que es simplemente una cuestión personal. Al margen de esto, lo que no se puede negar es que si al mismo tiempo tu pantalla también es tu mando, te quitas un montonazo de campo de visión mientras que estás jugando, sobre todo si tomamos en cuenta que en promedio hay más de 10 botones por juego en pantallas de unas 6 pulgadas por norma general, que de todas maneras si son 6,5 o quizás 7 tampoco hay tanta diferencia. Si hablamos directamente de emuladores, es casi obligatorio el uso de un mando Bluetooth. De estos hay muchísimos, de muchas marcas, gamas, precios, tipos, pero el problema que muchos de ellos tienen es que no todos los juegos son compatibles con todos los mandos del mercado, ni todos los mandos con todos los juegos. E incluso he llegado a leer que hay marcas de móviles que tampoco son compatibles, además de que algunos tienen procesos de configuración muy complicados y tediosos. Hasta donde sé, el mejor para esto es el de PlayStation 4, el DualShock. Tiene buena calidad, no requiere de ningún tipo de configuración, se puede llegar a utilizar incluso conectado con el móvil para reducir el input lag y al parecer es compatible con todo tipo de juegos, pero no lo he probado personalmente, así que déjenme saber en comentarios si ustedes sí y qué tal les fue. Y si no lo sabían y tienen uno, pues ya lo saben. Si hablo acerca de MOBAs, en este caso con el Wild Rift, la verdad es que los controles están muy bien adaptados en pantalla. Cambiaron el puntero del mouse por básicamente un stick, que es con el que ahora tienes movilidad. Los controles pues no invaden tanto la pantalla y los botones que existen son simplemente para activar habilidades. Así que al menos en MOBAs, 10 de 10, es ergonómico y se puede llegar a jugar bastante rato sin cansarse. Recuerdo haber jugado en el emulador de la PlayStation 1 al Bloody Roar y de hecho me lo pasé. Evidentemente era jugable, pero no era nada cómodo porque es un juego de pelea y aparte de eso estaba jugando con controles emulados en pantalla. Con un mando seguramente hubiese sido una experiencia de juego muchísimo mejor, así que pues es algo que no recomiendo tanto. Por último, en el apartado de shooters, como por ejemplo el Call of Duty, los controles son perfectamente personalizables en pantalla. En la mayoría de casos existen opciones como por ejemplo las del autoapuntado o lo que muchos llaman aimbot. También está la implementación del giroscopio para poder hacer microajustes cuando estás apuntando con el giroscopio del móvil, y de hecho los controles están tan bien adaptados que incluso hay un botón que te permite apuntar y disparar al mismo tiempo, que a mí me parece que está muy OP. En este apartado yo encontré una alternativa que me funciona muy bien para mis partidas casuales, que por cierto también son muy esporádicas. Esta es una especie de montura, la verdad muy económica, que brinda algo más de ergonomía al parecerse a un mando convencional. Cuenta con 4 gatillos mecánicos que en este caso van a hacer contacto en pantalla y activar los botones configurables en juegos, con lo cual me permite jugar sin tener que hacer posiciones antinaturales en las manos para alcanzar los controles en pantalla, como hacen por ejemplo los pros de COD, cosa que por ejemplo a mi hermano se le da bien, pero a mí en concreto me duele la mano después de un rato de jugar. Para mí lo interesante de un móvil no es utilizarlo como una plataforma principal de juego, sino tenerlo como una plataforma complementaria, que como en mi caso por ejemplo es mi móvil personal, pero al mismo tiempo si no quiero jugar en el PC puedo echarme unas partidas de COD o jugar algún MOBA, sin contar por supuesto que también podría jugar a juegos que solamente están en móviles y que se consideran un poquito más casuales. Y todo esto en la mayoría de ocasiones con una calidad gráfica bastante buena, de hecho diría más que aceptable. Y si piensan que no es así, busquen solamente una comparativa entre Call of Duty en consolas contra Call of Duty en móviles, sin mencionar que además de esto tiene una portabilidad que la mayoría de consolas, a menos de que sean portables, no tienen, y por supuesto PC tampoco. Así que una vez dicho todo esto, ¿qué opinan del gaming en mobile? Déjenme saber su opinión debajo en comentarios, ya que como siempre los voy a estar leyendo. Gracias a todos los suscriptores que han decidido hacerse miembros del canal y apoyar de forma directa y monetaria la creación de contenido del mismo. De nuevo y como siempre, muchísimas gracias. Recuerdo que pueden dejarme un me gusta, suscribirse, activar la campanita, compartir este contenido con sus amigos para ayudar al crecimiento del canal, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.